Vamos a hacer un viaje, ¿eh? Un viaje en el tiempo de unos 400 años. El destino, la España del Barroco. Y el objetivo, descubrir cómo un solo libro fue capaz de inventar nada menos que la novela moderna. Sí, sí, la novela tal y como la entendemos hoy. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿A qué nos referimos exactamente con una novela moderna? Bueno, pues la respuesta no está en una definición de diccionario, sino en un tiempo y un lugar muy concretos. Un mundo turbulento, brillante y a la vez muy pesimista. La España del Barroco. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, nos sumergimos en el ambiente de la época. Luego, nos centramos en Cervantes y su increíble héroe. Lo pondremos cara a cara con la vida del pícaro, la otra cara de la moneda. Y al final, veremos el legado monumental que nos dejó todo esto. Pues venga, empezamos. Hay que situarse. Estamos a finales del siglo XVI y el optimismo del Renacimiento, digamos que ya es historia. El barroco es otra cosa. Es una época de desengaño, de crisis, de contrastes brutales. Pensemos en una sociedad con una riqueza deslumbrante al lado de una miseria absoluta. La visión del mundo se ha vuelto mucho más sombría. Y la literatura de la época, claro, era un reflejo de todo esto. No había una sola manera de contar historias, sino una auténtica batalla de estilos. Por un lado, las novelas picarescas, durísimas, realistas. Por otro, las novelitas cortas al estilo italiano, más elegantes. Aún sobrevivían las historias idealizadas de pastores o de viajes increíbles. Y por supuesto, el gran éxito del momento, aunque ya empezaba a decaer, las novelas de caballerías. Este era el panorama justo antes de la Revolución. Y el responsable de esa revolución, el que lo puso todo patas arriba, tiene nombre y apellidos. Miguel de Cervantes. Vamos a ver cómo este hombre cambió las reglas del juego para siempre. Aquí lo tenemos. Para que nos hagamos una idea, fue contemporáneo de Shakespeare, y como él, es un auténtico gigante de la literatura universal, una figura admirada en todo el mundo y a lo largo de los siglos. Pero ojo, que su vida no fue nada tranquila, que va. Fue soldado, y de los de verdad. En la batalla de Lepanto le dejaron una mano inútil. Pasó 5 años cautivo en Argel, que se dice pronto. Después se metió a recaudador de impuestos y hasta acabó en la cárcel. Toda esa experiencia, toda esa vida, es lo que sin duda alimenta la increíble profundidad de su obra. Y con todo ese bagaje llegamos a su obra maestra. El objetivo inicial de Cervantes, dicho por él mismo, era muy directo. Quería parodiar, reírse de esas historias de caballeros andantes que a él le parecían un completo disparate, y que sin embargo tenían un éxito tremendo. Y para conseguirlo, ¿qué hace? Pues crea una de las parejas más icónicas y mejor construidas de toda la historia de la literatura. Por un lado, el soñador, el idealista Don Quijote. Por otro, el pragmático, el terrenal, Sancho Panza. Una pareja sencillamente inolvidable. Es que son como el día y la noche. Don Quijote representa el idealismo puro, esa locura de querer que el mundo se amolde a los sueños. Y Sancho es todo lo contrario, es el ancla a la realidad, el sentido común, la sabiduría popular, que sabe que las cosas son como son. Pero aquí es donde está la verdadera genialidad de Cervantes, lo que lo hace tan moderno. Y es que los personajes no son de piedra, se influyen. Sancho, poco a poco, se va quijotizando, empieza a contagiarse del idealismo de su amo. Y a su vez, Don Quijote se sanchifica. Los golpes de la realidad lo van haciendo más realista. Esta evolución psicológica, que los personajes cambien, era algo totalmente revolucionario. Vale, ahora dejemos por un momento el idealismo del Quijote y vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a ver esa otra tendencia literaria que triunfaba en la misma época, una mucho más oscura y cínica, la novela picaresca. Porque claro, seamos sinceros, no todo el mundo en la España del Barroco podía permitirse soñar con ser un caballero. La mayoría de la gente tenía problemas más urgentes. ¿Qué pasaba con los que luchaban por sobrevivir cada día en una sociedad tan desigual y corrupta? Pues la respuesta literaria a esa pregunta fue la novela picaresca. ¿Y qué es? Es muy sencillo. Una autobiografía ficticia. Un personaje de clase baja, un pícaro, nos cuenta su vida en primera persona. Y su vida consiste básicamente en buscarse las habichuelas como puede, a base de astucia, en un mundo que no le da otra opción. Pero, ojo, que no todos los pícaros eran iguales. El Guzmán de Alfarache, por ejemplo, es un libro tremendamente pesimista, casi un sermón que usa la vida del personaje como una lección moral. En cambio, si leemos El Buscón de Quevedo, la cosa cambia. Es pura sátira, humor cruel y despiadado. El objetivo es reírse de las desgracias del protagonista y de sus intentos fallidos por mejorar su vida. Dos visiones muy diferentes para el mismo tipo de personaje. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a nuestro protagonista, volvemos al Quijote, para entender por fin por qué, de entre todas estas tendencias, fue esta obra, y no otra, la que sentó las bases de toda la narrativa que ha venido después.
Pues bien, la clave está en 6 rasgos fundamentales que convierten al Quijote en la primera novela moderna. 1. El realismo. Su mundo, pese a la locura del prota, nos resulta familiar. 2. El protagonista no es un héroe perfecto, es humano, con sus virtudes y sus defectos. 3. La evolución psicológica, de la que ya hemos hablado. 4. El choque entre el individuo y la sociedad. 5. Es una historia coherente, todo está integrado. Y 6. El diálogo es clave, hace avanzar la trama y nos muestra cómo son los personajes. Esta cita lo resume a la perfección. La clave de todo es esa. Por primera vez, los personajes se describen en toda su dimensión humana. Y ahí, justo ahí, está el germen de la novela moderna. Y esta imagen es una metáfora visual fantástica. Vemos el ideal de Don Quijote, su sueño de caballería, pero reflejado y deformado por el mundo real. Esa tensión entre lo que se sueña y lo que es, ese es el corazón de la obra. Y esto nos deja una pregunta final, que sigue tan viva hoy como en 1605. 4 siglos después, ¿qué predomina en nosotros? ¿Somos más como el Quijote, persiguiendo ideales contra viento y marea? ¿O somos más como Sancho, con los pies bien puestos en la tierra? Quizá la respuesta sea que todos, absolutamente todos, llevamos un poco de los dos dentro.